la importancia del documento de identidad personal en los procesos electorales. Como ustedes saben, acabamos de pasar un proceso electoral y la función electoral en el Tribunal Electoral es vital. De hecho, el nombre de la institución es Tribunal Electoral. Pero uno de los pilares fundamentales y de las funciones constitucionales que tiene esta institución es precisamente la expedición del documento de identidad personal. Y es algo que este Tribunal Electoral ha venido realizando con excelencia durante muchos años. Pero vamos a hablar un poquito de nuestro invitado, de nuestro expositor. El magíster Gilberto Estrada de Icaza es consultor senior internacional con más de 28 años de experiencia en las áreas de organización electoral, del registro civil, de cedulación, asesoría legal y justicia penal electoral. Su experiencia profesional incluye posiciones de liderazgo y coordinación de proyectos técnicos electorales con la Organización de Estados Americanos, OEA, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, IFES, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Democracia Internacional, DI, y la Corporación Latino Barómetro, consultor en Centroamérica, Suramérica y el Caribe, además de haber laborado por 24 años en el organismo electoral del Tribunal Electoral en Panamá. Él es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, tiene maestrías en Derecho Procesal y maestrías en Derecho Electoral. Ha sido docente universitario por casi 20 años en distintas universidades del país. Actualmente se desempeña como magistrado suplente del Tribunal Electoral y, como dije, es el director nacional de cedulación. Ha sido expositor sobre temas electorales y de identificación ciudadana en distintos escenarios, en diferentes seminarios y congresos dentro y fuera de la República de Panamá. Además, ha escrito muchos artículos en materia penal electoral y de identificación nacional e internacional. Con ustedes, sin más, los dejamos con el magistrado Gilberto Estrada de Icaza. Muchas gracias, colega Carlos, y muy buenos días a todos y todas. Es un placer compartir con todos ustedes en el día de hoy en el desarrollo de un tema de trascendencia como es la importancia del documento de identidad personal en los procesos electorales. Y aquí vamos a tocar un poco eh, temas adicionales sobre el significado de lo que es un documento de identidad personal y parte de la evolución histórica en nuestro país de este documento. Primeramente, como acabé de mencionar, debo referirme al significado del término documento de identidad. El documento de identidad, también conocido como cédula de identidad en nuestro país y en otros de Latinoamérica como tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía, documento nacional de identidad y carnet de identidad, dependiendo de las denominaciones utilizadas en cada país. Es un documento público que contiene datos de identificación personal emitidos por las autoridades públicas competentes para permitir la identificación personal e inequívoca de los ciudadanos. En el caso de Panamá, lo es el Tribunal Electoral por intermedio de la Dirección Nacional de Cedulación y sus oficinas regionales. En muchos países, la expedición de este documento es obligatoria a partir de cierta edad y suele servir a veces exclusivamente como uno de los varios posibles documentos para identificarse o identificar a su portador dentro del ámbito nacional o supranacional al que pertenezca. No todos los países emiten documentos de identidad, aunque la extensión de la práctica ha acompañado el establecimiento de sistemas nacionales de registro de la población y la elaboración de los medios de control administrativo del Estado. La posesión de un documento de identidad es obligatoria en la mayoría de los países europeos y los iberoamericanos y latinoamericanos, ¿no? Mientras que es rara en los que poseen un sistema jurídico basado en el derecho anglosajón. Por ejemplo, en Estados Unidos no existe un documento de identidad personal
sino que es utilizada la Social Security, el seguro social, o la licencia de conducir. La cédula de identidad personal es un documento que, ya como hemos dicho, otorgado por el Tribunal Electoral. Es un documento único de identificación personal obligatorio para todos los actos, ya sean comerciales, civiles y policiales en la República de Panamá. Y aquí vamos a comenzar a desarrollar pues parte de lo que es la historia de nuestro documento de identidad. Al principio de los años 1900 ya se había definido como la certificación fundamental del ciudadano, el número de documento de identidad. Los antecedentes sobre los derechos políticos en Panamá los encontramos en la Constitución Política de la República de Panamá de 1904, que dedicó en ese momento 3 artículos a dichos derechos. No obstante, transcurrieron 2 elecciones populares, la de 1912 y la de 1916, para que aparecieran las primeras señales concretas sobre la identificación ciudadana. En materia de cedulación, tenemos registrados para la historia panameña que el 22 de agosto de 1916, a través de la Ley 1, que data de las postrimerías de la presidencia del doctor Belisario Porras, se adoptó el Código Administrativo que contiene un título dedicado al tema de las elecciones y en el cual se introduce el uso de la cédula de ciudadanía con fotografía para poder votar, la cual es solicitada ante el juzgado municipal de la residencia del ciudadano para cada elección. 3 años después, ya en 1919, se producen importantes cambios referentes al documento de identidad personal, llevando su vigencia a 8 años de validez con el correspondiente potencial para que el panameño pudiera acudir a las urnas más de una elección. En el 19, la cédula de identidad personal es introducida como documento de carácter permanente que sirve para la identificación de las personas en cuyo favor ha sido expedida y para acreditar el goce de sus derechos políticos. En los años 20, cerca del primer cuarto de siglo, las cosas cambian nuevamente y la cédula de identidad personal solamente es legalizada para acudir a las urnas una sola vez, ya que el ejercer el sufragio debían entregar este documento y estos eran anuladas en la mesa de votación. Y esa labor le correspondía precisamente a los jurados de mesa. En 1931 se establece legalmente el doble uso para la cédula de identidad, es decir, para el sufragio como medio permanente y para todos los fines legales y actos. La historia política panameña ha venido ligada a la estrategia del uso de la cédula para poder votar. Hay que destacar que a estas alturas se mantuvo mediatizada a la mujer quien no podía votar. La ley 89 del 7 de julio de 1904 restringía el derecho del voto de la mujer en las elecciones directas de consejos municipales y diputados, restringiendo de esta manera el voto de la mujer. La primera mitad del siglo de la historia panameña estuvo plagada de leyes que con lenguaje distinto terminaban en un denominador común: la denegación del voto de la mujer panameña durante toda esta época. La cédula solo sirvió a las panameñas para identificarse. Ya con la ley 28 del 27 de noviembre del 34, siendo presidente de la República el doctor Harmodio Arias Madrid, creó y reglamentó las disposiciones sobre expedición del documento de identidad personal. La expedición de cédulas comenzó el 1 de enero del 35, que es la que nosotros conocemos
como la cédula de librito, que creo que la mayoría de ustedes no conocieron. Era un librito de color rojo y dentro iba la foto del ciudadano y en las generales a manuscrito. Para los ciudadanos panameños y todos los extranjeros domiciliados legalmente en la República a la edad de 21 años. La ley 28 no contempló la expedición de cédulas a las mujeres panameñas o menores emancipados o habilitados de edad. Posteriormente, bajo la presidencia del doctor Arnulfo Arias Madrid, se promulgó la ley 83 del 1 de julio del 41. Para los panameños de uno y otro sexo, si eran mayor de edad o menores emancipados o habilitados y extranjeros, la cédula de identidad personal era expedida por el registrador general del Estado Civil, debidamente autorizado por el Ministerio de Gobierno y Justicia. La ley 98 del 5 de julio del 41 señalaba: la panameña de 21 años cumplidos que posea un diploma universitario o tenga formación profesional normal de enseñanza secundaria podrá votar y ser elegida en entidades provinciales. Esta exigencia era solo para las mujeres, ya que los varones, independientemente de su nivel cultural, gozaban de esos derechos políticos. Ya con la Constitución de 1946, se saca del ostracismo de manera final y taxativa el ejercicio de los derechos fundamentales de la mujer panameña. En 1956, con el acto legislativo número 2 del 16 de febrero y ratificado por la siguiente legislatura, que lo convirtió en acto legislativo número 2 del 24 de octubre, se adoptó lo siguiente: la prohibición de cualquier acto que impida o dificulte a un ciudadano obtener su cédula de identidad personal, la creación del Tribunal Electoral, como se conoce hoy, y sus funciones de jurisdicción penal electoral y la participación en los trámites de las solicitudes de naturalización. Se le encomienda constitucionalmente la responsabilidad de la cedulación. Ya el 30 de octubre del 56 se promulgó en la Gaceta Oficial el acto legislativo número 2, ratificado por la Asamblea Nacional de ese entonces, en virtud del cual se reformó la Constitución Política de 1946 y se creó el Tribunal Electoral independientemente del órgano ejecutivo. La Ley 18 del 29 de enero de 1958 funda la Dirección General de Cedulación y reglamenta la expedición del documento de identidad personal. En dicho año, siendo presidente de la República una persona muy conocida y querida por el Tribunal Electoral, don Ernesto de la Guardia, se ordenó cedular a los panameños y extranjeros domiciliados en Panamá y se estableció entonces la cedulación, que era gratuita. Se tomaron las huellas dactilares y se condicionó la expedición del documento de identidad personal a la existencia de la inscripción de la respectiva partida de nacimiento en el registro civil. En 1958 también se estableció multa para quien no obtuviera la cédula después de haber llegado a la mayoría de edad y se puso un límite de 3 meses. La retención ilegal de las cédulas tenía como pena arresto de 1 a 6 meses. El decreto número 53 del 29 de julio de 1958 reglamentó la confección y expedición de la cédula. En su artículo 9 del mismo decreto reglamentó la numeración de la cédula de la siguiente manera: para los ciudadanos panameños por nacimiento se usa el número clave de la provincia de nacimiento del solicitante, seguido del tomo y asiento en que aparece inscrito en el registro civil. Por ejemplo, 8, que corresponde a la provincia de Panamá, 926, que es el tomo, y 1601, que sería el asiento
donde aparece inscrito en el registro civil. Los panameños nacidos en el extranjero llevaban las letras PE, significa panameño en el extranjero, seguido del tomo y haciendo en que aparecen inscritos en el registro civil. Los panameños naturalizados llevarán o llevan la letra N seguida del tomo y asiento en que aparece inscrita la carta de naturaleza definitiva en el registro civil, por ejemplo, N 19473. Para los extranjeros legalmente domiciliados en el país se usa la letra E, seguida del número clave de la provincia donde se originó la solicitud y finalmente el número de orden de entrada de la solicitud o resolución emitida por el Servicio Nacional de Migración. Por ejemplo, E8 7000 o 74.258, que es el número de la inscripción en nuestros sistemas. La Dirección Nacional de Cedulación estuvo regida mucho tiempo por la Ley 108 del 8 de octubre del 73 hasta el 2015, cuando sale a la luz la Ley 68 del 2 de noviembre del 2015, por la cual se dictan disposiciones sobre la expedición de cédulas de identidad personal. Y ahí comenzábamos nosotros con las famosas cédulas a colores que quienes conocieron las cédulas que le llamábamos cédulas Polaroid. Ya estábamos nosotros en los años 70 cuando eso. Ahí la cédula de identidad personal constituye el documento auténtico respecto a la identidad personal de su dueño. Y la cédula de identidad personal debe ser obtenida, aportada y exhibida ante los servidores públicos y presentada ante las diligencias civiles, judiciales o administrativas. Y tienen derecho y obligación de portar este documento de identidad personal los panameños mayores de 18 años, los menores emancipados o habilitados de edad, los nacidos en el extranjero, de padres panameños de 18 años, también los adoptados por nacionales panameños que sean al momento de la adopción, los extranjeros menores de 18 años legalmente domiciliados en Panamá y los menores de edad mayores de 12 años. La cédula de identidad personal llevaba impresa en colores la bandera nacional y como membrete República de Panamá. Además, contenían los siguientes datos: número de la cédula, como ya expliqué, provincia, tomo asiento, nombre completo, como aparece en el registro civil, y usual, si el portador esto lo ha demostrado y ha solicitado a la Dirección Nacional de Cedulación. Sexo, fecha de nacimiento de acuerdo con la inscripción del registro civil, el lugar de nacimiento, firma del portador en caso de que no sepa escribir, un testigo lo hará a ruego, o también en la actualidad lo que se imprime es no firma, fácil de la firma del director general de cedulación. En ese momento la fotografía en colores del interesado, condición que cambia a partir del 2023 con el nuevo formato de documento de identidad personal. La condición que era nacional o extranjero, la fecha de expedición y fecha de expiración. Cabe mencionar aquí el valor que tuvo el documento de identidad personal durante la pandemia del COVID-19. Que las autoridades del Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad Pública, determinaron que durante la cuarentena nacional de Panamá del 2020, el abastecimiento de alimentos por familia debía realizarse según un horario determinado por el número de documento de identidad y por el sexo. Así también, el 1 de mayo del 2020, Panamá se convirtió en el primer país latinoamericano en utilizar la cédula de identidad personal como una tarjeta de débito para la ayuda gubernamental del famoso Plan Panamá Solidario del gobierno de Panamá.
Como hemos visto, el documento de identidad ha servido para muchas otras actividades, cosas que hemos explicado, e individualizar a cada uno de los ciudadanos en nuestro país. Ahora bien, esta charla se refiere a la importancia del documento de identidad en los procesos electorales. Primeramente, y tal como dispone la Ley 68 del 2 de noviembre del 2015 en su artículo 8, el número de los documentos de identidad personal consistirá de un conjunto de caracteres que corresponderá a la inscripción del titular que aparece en la base de datos del Tribunal Electoral, entendiéndose esto que no se puede expedir un documento de identidad personal sin ninguna previa inscripción en el registro civil. Y eso lo vuelve y lo recalca la ley 68. También el hecho de hacer una solicitud de cédula incide en el registro electoral y luego en el padrón electoral. ¿Por qué? En el Código Electoral, en el artículo 15, se establece que el ciudadano que obtenga, renueve o tramite un duplicado de cédula de identidad deberá declarar bajo gravedad de juramento su residencia en el momento de formular la solicitud para efectos de su inclusión o actualización en el registro electoral. La importancia radica aquí que es una forma de inclusión o cambio de residencia electoral. Lo puede hacer el ciudadano al momento de solicitar su cédula y no requiere pues presentarse ante un funcionario de organización electoral o ante el CAU para realizar el trámite de cambio de residencia. El CAU que mencioné es el Centro de Ayuda al Usuario, ¿no? O atención al usuario. Recordemos que el número de su documento lo va a individualizar y al fallecer usted, ese número no se vuelve a utilizar. Quedó en la base de datos con la anotación de su defunción y es excluido del registro electoral que luego pasará a ser el padrón electoral para los efectos del evento electoral del primer domingo de mayo cada 5 años. El artículo 9 del Código Electoral establece los requisitos para ejercer el derecho al sufragio, siendo estos, primero, ser ciudadano panameño. 2, aparecer en el padrón electoral final de la mesa respectiva. 3, presentar la cédula de identidad. Y aquí quiero hacer un alto para referirme a eso. La norma, el numeral quedó bastante abierto, ¿no? Presentar la cédula de identidad. En las próximas reformas, creo que vamos a iniciar ese trabajo en el mes de enero del próximo año, pues debemos incluir la palabra vigente. ¿Por qué? En este momento, en los últimos procesos electorales, el pleno del tribunal ha tenido que emitir un decreto prorrogando la vigencia de los documentos vencidos para que todo panameño en esa condición pueda ejercer su derecho al sufragio. Y otra de las obligaciones de este artículo es estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos. He aquí entonces la importancia principal del documento de identidad personal en los procesos electorales. Hecho este que no es único de Panamá, sino de todos aquellos países donde se celebran elecciones democráticas. Por ejemplo, en el caso de México, México tiene una cédula electoral y un documento de identidad personal. Tiene dos documentos. Nuestras recientes visitas, precisamente como parte de una misión de observación jurisdiccional a la República de México, precisamente conversábamos eso con la magistrada presidente del Tribunal Supremo Electoral, del Poder Judicial Federativo. Y nos extrañaba que
porque tenían que estar utilizando dos documentos y con uno podrían hacer los mismos trámites, identificarse y ejercer su derecho al sufragio. En el aspecto electoral, todos sus actos como cambio de residencia, inscripción, renuncia de un partido político, los diferentes tipos de certificaciones que pide la Dirección Nacional de Organización Electoral, como también todos los actos realizados por intermedio del Centro de Atención al Usuario, es necesario estar presentando el documento de identidad personal. En las próximas semanas estaremos realizando, y esto eh, estoy aquí adelantando una primicia, estaremos realizando el lanzamiento de servicios en línea de duplicados de innovaciones con validación biométrica. La entrega de estos documentos con reconocimiento fácil y así servicios adicionales como la triada de autoservicios donde el usuario va a realizar todo el proceso guiado por el equipo informático, el cual presta servicio 24/7, 365 días del año. Así es que la persona no tendrá que esperar a que abran nuestras oficinas, sino que van a encontrar, por lo menos al inicio, en sede, estas famosas triadas de autoservicio para que la persona realice todo el trámite. Espero que este tema abordado el día de hoy haya servido para ampliar sus conocimientos sobre el documento de identidad, funcionalidad e incidencia en todos los aspectos de la vida ciudadana y sobre todo en los procesos electorales. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Estrada, por su excelente exposición, donde no solamente nos da la importancia del documento de identidad, sino también nos hizo un resumen histórico de la evolución de este documento en nuestra geografía nacional, ¿verdad? Y cómo ha venido evolucionando. Quisiera hacerle algunas preguntitas que hemos recibido de parte de algunos de los participantes. Hace poco, no podemos evitar esta pregunta, en junio pasado apenas, el Tribunal Electoral pues se llenó de mucho orgullo porque el documento de identidad personal panameño, conocido como cédula, recibió el galardón como el documento más seguro de Latinoamérica, el High Security Printing Latin America 2024. Y las notas que se levantaron periodísticas sobre este tema, pues hablaban de características de la cédula, los mecanismos de validación, etcétera. ¿Pudiera explicar un poco más en qué consiste este reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral y precisamente cuáles son las características de nuestro documento de identidad que nos valieron ganar este galardón internacional? Correcto. Ya como mencionaste, el High Security Latin American, High Security Printing Latin America, es una empresa a nivel no solo latinoamericano, esta era la sección latinoamericana, sino mundial, porque también realizan este ejercicio en Europa. Ellos evalúan las características de los documentos y sobre todo la seguridad del documento. A nosotros el 4 de junio nos tocó viajar a la República de Chile, porque en este año se celebró precisamente este concurso en Chile, el otro año es en Brasil. Y nosotros tuvimos que llegar a las 5 de la mañana, ¿no? A este país, solamente a bañarnos, vestirnos, desayunar y presentarnos porque teníamos ya una hora ese mismo día, mediodía, para exponer sobre el documento de identidad personal de Panamá, explicar todas sus características y características de seguridad, que son muchísimas. Esto llevó a esta comisión a estar evaluando
el documento, nuestra exposición, y fue en la noche de que se hizo la cena de gala, donde ellos entregaban los premios. Por cada tipo, porque se ven también los billetes, el dinero, las características y seguridad de las impresiones de los billetes. También se ven los de los pasaportes, todo documento que lleve seguridad evaluado por estas empresas. Y en el momento que se refirieron al documento de identidad personal, hay un momento de suspenso, ellos paran y en las pantallas aparecía un telón que se abre y al momento de abrir se dice República de Panamá, Tribunal Electoral. Eh, para nosotros fue una gran emoción y definitivamente hemos pues, ustedes vieron en fotos que fueron publicadas por la prensa nacional e internacional el momento que nos entregaban el famoso galardón que hace una semana o 2 semanas entregamos al Pleno para que repose pues, en manos de los 3 magistrados, con el orgullo y también con la sencillez que nos caracteriza, pues definitivamente recibir, como ya te dije, con mucha emoción este galardón. Muchas gracias, magistrado. De verdad, un motivo de orgullo para nuestra institución. Nos están escuchando y están participando de esta actividad, no solamente colaboradores a nivel nacional, sino también particulares, profesionales de distintas ramas. Y sería bueno aprovechar la oportunidad para hacer un poquito de docencia. Me llamó mucho la atención la explicación que usted dio sobre el tema del cambio de residencia electoral que se puede dar a través de una solicitud de cédula. Yo creo que ese es un tema importante que su experiencia también de la justicia penal electoral pudiera ampliar. Existe esta conducta de inscribirse en el electoral en un lugar donde no corresponde, pero muchas personas desconocen que al momento de tratar una solicitud de cédula pudieran estar afectando también su centro de votación. A ver si nos puede entrar un poco más sobre ese tema. Correcto. Esto es una disposición que no data solamente de la ley 68, viene igualmente con la ley 108 del 73. Definitivamente las maneras de poder usted inscribirse en el padrón electoral es yendo o hacer cambios de residencia, es asistiendo a una de las oficinas regionales ante el registrador electoral y realizar el cambio en los formatos que ellos tienen para este fin. Pero recordemos, cuando llegas a la mayoría de edad, en el momento que haces tu solicitud de cédula, es la primera vez que tú vas a declarar bajo gravedad de juramento tu residencia electoral. Ahí el funcionario en ventanilla verificar cuáles son los centros de votación que aparecen en esa dirección o en ese domicilio que tú has establecido, ¿no? En tu declaración, y se le asigna, se le pregunta a esta persona si ese centro le queda cerca a su residencia o a su domicilio. Y en efecto, al aceptar, entonces se fija a esa persona ese centro de votación. Cualquier acto, un duplicado de cédula, una renovación, va a estar modificando el registro electoral. Y recordemos que durante todo este periodo, antes de la elección, se llama o llamamos a este listado de personas habilitadas para poder ejercer en algún momento su derecho al sufragio, ya sea en un acto de elección general o un referendo o un plebiscito, ¿no? Así es que lo importante es tener conciencia de que lo que nosotros estamos declarando en ese momento es
la verdad, porque definitivamente, como hacía referencia hace un momentito, puede afectarte y en los momentos que se abre para la impugnación el registro electoral o el padrón preliminar, esto puede ser impugnado y esto puede conllevar a que te retraigan al lugar donde estabas anteriormente y se te abra un proceso penal electoral por cambio de residencia dolosa. O sea, la intención de cometer un delito electoral. Muchas gracias, magistrado. Ya que estamos hablando un poco de temas penales electorales, otras conductas ilícitas pueden darse ilícitas electorales podrían darse vinculadas al documento de identidad personal. La retención del documento, que era una práctica eh, de muchísimos años atrás. eh, Recuerdo yo era un niño y veía cómo agarraban o retenían todavía en procesos electorales más recientes. Ha habido mala práctica por políticos, reteniendo a cambio de dinero los documentos de identidad personal que evitan pues que la persona pueda ir a ejercer su derecho al sufragio. Esa es una de las prácticas más comunes que yo recuerde dentro de mi experiencia como juez. No me tocó ningún caso de eso. Sí me tocó, por ejemplo, sancionar a dos personas que votaron dos veces dentro de un mismo proceso electoral. Y eso porque eran representantes de partidos políticos y la mesa que les correspondía votar estaba cerca. Entonces votaron inicialmente en su mesa y posteriormente cuando se integra a la mesa como representantes de partidos políticos, sabemos que ellos tienen derecho al sufragio al final de la votación, ¿no? Después de las 4, cuando se cierra el proceso y las personas que quedan en fila, estas personas pudieron votar, pero no contaban que el tribunal siempre hace lectura de todos los patrones electorales de firma y allí el tribunal se entera y saca el listado de las personas que ejercieron ese doble voto de forma dolosa. Y entonces, pues, como juez, en ese momento me tocó aplicarle la sanción máxima, le apliqué la sanción máxima para enseñar que no era la conducta correcta de 18 meses, año y medio de cárcel. Muchas gracias, magistrado. Hace poco, aquí en el Instituto de Estudios Democráticos nos visitan pasantes de universidades extranjeras. En este momento tenemos pasantes de la Universidad de Texas y tenemos uno de una universidad española. Y este joven nació en Panamá, luego a España, y no había tramitado su documento de identidad personal. Ahora que regresa a Panamá de esta pasantía, quiere tramitar su documento y cuando va a obtener su documento de identidad necesario, le dice que realice un trámite de verificación, un trámite que nos ilustrara un poco. En algunos casos, una persona puede ir y sacar su documento de identidad directamente, o en otros casos que ha pasado mucho tiempo u otras circunstancias, es necesario que atraviese un trámite de verificación. Sí, o sea, el trámite de verificación, o mejor dicho, cuando usted hace una solicitud y eso llega al departamento de verificación, es porque hay algo que al momento de ir contra el motor biométrico, eh, hay algún tipo de discrepancia. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos en nuestra base de datos 10 web registradas de todo ciudadano. Anteriormente, para los años 90, 99, solamente se llamaban dos huellas, los dos dedos índices. Puede ser, esa es una de las situaciones, tendría que revisar en base a la numeración de cédula y
el histórico cuando hizo las solicitudes, que sucedió ese caso, que esta persona solamente tuviera 2 huellas de registrada en nuestra base de datos biométricos. Y entonces, ¿qué es lo que hace? En el momento que le toman o hacen la solicitud, le van a tomar las 10 huellas. Entonces el motor biométrico responde, sí, y es cierto, coinciden las huellas dactilares, pero ¿por qué nada más hay 2 y acá hay 10? Entonces ya eso cae en verificación. Verificación hace todo el estudio y autoriza entonces de que pase o fije esa última esto, identificación ciudadano, la registre como base comparativa, de manera tal que en las próximas, si va a sacar un duplicado y tiene que sentarse nuevamente a tomarse fotos, tomar huellas y la firma, eso pase directo al- a la fábrica, porque efectivamente el motor biométrico, al hacer la validación, encontró que era la persona, el titular, y entonces le dio trámite para su impresión. Otros casos que caen ahí precisamente es porque es el primer filtro que tenemos nosotros. No, perdón, el segundo filtro. El primer filtro es el funcionario de triada. El segundo filtro es esto, que él allí, en el momento que se toma, a él les va a salir la foto anterior de la persona y entonces él puede poner observación, ¿no? De que las características físicas de esta persona son distintas a la que tenemos en la base de, de biométrica de cedulación. Eso, automáticamente el motor no la va a validar, sino que la pasa al departamento de verificación. Y en caso de una supuesta subestación, porque ellos evalúan eso, o sea, pasan a otro departamento que tenemos aquí en la Dirección Nacional, que es el Departamento de Investigación de la Ciudadanía Panameña. Entonces ellos siguen, un departamento compuesto por colegas, abogados, todos. Ellos y abren una investigación, elaboran un expediente y al final pues emiten una resolución que me la traen para firmar. Primero la reviso y la firmo, ¿no? Donde se cancela ese documento por supuesta, no, por supuesta ya en ese momento y por suplantación. Entonces, ese expediente lo pasamos nosotros al Ministerio Público y el Ministerio Público Electoral para que siga su proceso penal, ¿no? Por suplantación. Pero definitivamente la labor primera del Departamento de Verificación, como te expliqué, una parte muy importante, porque ahí se detiene cualquier tipo de situación anómala, ¿no? Que se quiera realizar para suplantar a una persona. Muchas gracias, maestra, por la amplia explicación. Un participante nos consulta desde qué países actualmente se puede hacer trámite de cédula desde el extranjero. En este preciso momento solamente tenemos habilitados 6 consulados, 5 dentro de los Estados Unidos y uno en Europa. Los 5 dentro de Estados Unidos son Washington, Nueva York, Miami, Houston y Los Ángeles, California. Y entonces en Europa tenemos a España, también Madrid. Estamos en los trámites para abrir en Centroamérica, en Costa Rica, que nos enteramos por el embajador de Panamá, luego de hacer un censo, que habitan allá más de 11.000 panameños. Y se hacía necesario pues tener esto habilitado el consulado de Panamá en Costa Rica para poder también realizar los trámites de estos coterráneos. Y bien, hay otra consulta de un participante, dice, ¿cuál es la diferencia entre renovar una cédula o
tener un duplicado de cédula. Correcto. Hablamos renovación cuando el documento ha perdido vigencia. O sea, tiene una fecha de expiración, llegó esa fecha y usted viene a las oficinas por el momento, porque como ya también vamos a lanzarlo en en las próximas semanas, para que lo hagan en línea con validación biométrica. Esto y tiene a que le emitamos un nuevo documento, ¿no? Con una vigencia ya de 15 años, porque ahora el periodo de vigencia del documento es de 15 para los nacionales, 10 para los carnet de residencia extranjera y 5 años para los menores o cédula juvenil. Entonces, esto quedamos Sí, allí. ¿Me decías? sí, sí. No, muchas gracias, magistrado. Entonces, la renovación por el Sí, vencimiento bueno, y sí, perdón, sí, la es, renovación es por vencimiento y el duplicado es por pérdida, por exacto. que le hayan hurtado el documento. La recomendación que nosotros hacemos es que definitivamente pasen a la DIJ y pongan en auto a las autoridades policiales de investigación de la situación. Ellos toman el registro de manera que si su documento aparece en una escena de crimen, en ese momento comienzan a investigarlo, pero ¿cuál va a poder usted utilizar? Dice, yo no estaba allí, a mí me robaron mi documento y aquí está el documento para mi declaración, ¿no? Eso nosotros lo sugerimos, no es que sea obligatorio. Igualmente, para poder obtener un duplicado de cédula, esta persona tiene que hacer efectivo el pago de 35 balboas en la ventanilla. Y los mayores, adultos mayores, pues ellos sí tienen un cuento del 50%, que pagar 17.50. Muchas gracias, magistrado. Bueno, le agradecemos muchísimo su participación en esta mañana, de su paciencia para contestar las interrogantes de nuestros participantes. Y yo quisiera, antes de concluir este seminario, agradecer también a todos los participantes que nos han acompañado desde cualquier parte del país o desde el extranjero, invitarlos a que puedan entrar a la base de datos de videoconferencias que tiene el Instituto de Estudios Democráticos en su página de YouTube. Ahí encontrarán una gran cantidad de conferencias como esta, con muchos temas interesantes. Si usted no pudo participar en alguna de nuestras actividades académicas, ahí encontrará seguramente el video de esta videoconferencia. Si usted no pudo participar, lo podrá disfrutar con posterioridad y los invitamos a que sigan estando pendientes de las actividades académicas que realice el Tribunal Electoral a través del Instituto de Estudios Democráticos. Magistrado, le cedo la palabra para que pueda pedirse del público que nos acompañe en esta mañana y también para cerrar nos pueda decir hacia dónde vamos. Ya hemos logrado definitivamente no solamente un galardón, lo que representa el esfuerzo, el empeño de la institución, el trabajo arduo, pero ¿qué más? ¿Hacia dónde vamos? Ya usted nos ha dado primicias de algunos temas que van a implementar con posterioridad, pero ¿hasta dónde podemos llegar en la excelencia en documento de identidad personal? Me estás haciendo una pregunta muy importante y que definitivamente involucra exponer aquí públicamente proyectos que ya tenemos en la mesa. Definitivamente, la tecnología avanza grandemente. Mira, yo soy creyente que en un futuro ya prácticamente eh, la biometría va a ser tu documentación. O sea, ya ni siquiera vamos a portando nosotros el famoso documento físico, ¿no? Que llamamos cédula de identidad personal o documento de identidad personal, que es el nuevo término que aparece en la ley.
Eh, la aplicación de la biometría a nivel mundial está en amplio desarrollo. Habrá un momento que ya y próximamente nosotros tendremos también la digital. La vas a tener en tu celular. Y de allí, pues en adelante, todos los identificarnos con, vamos a decir, un retén de policía, lleguen, tú vas a dar la información que tú consideras que le debes dar. Si vas a una discoteca, por ejemplo, yo no tengo que por qué darle mi nombre, no tengo mi fecha de, de nacimiento, para decir tengo la mayoría de edad, y en efecto es la información que tú vas a estar ah, dándole a la persona que requiera. A la policía, hombre, mi nombre es fulano de tal, número de cédula tal, mi edad tal. Eso es lo único que te voy a dar. Y así vamos a ir avanzando. Va a llegar el momento que, como ya te comenté, no vamos a estar portando a nosotros un documento físico, sino que todo tendrá que estar en nuestros famosos celulares. Que siempre digo esto, o sea, esto que nosotros llamamos teléfono celular, no es un teléfono, es una computadora con una facilidad telefónica. Porque al contrario, usted puede hacer cualquier, hasta diapositivas puedes hacer en tu propio celular. Así es que hacia allá vamos. Y espero que en un momento lleguemos ya en los procesos electorales y después que ya el pueblo panameño tenga confianza en todo esto y la seguridad, eh, definitivamente ustedes en su casa, sin tener que venir a hacer filas, nada, pueda ejercer su derecho al sufragio. Excelente, magistrado. Muchas gracias por estas primicias. Bueno, reiterarle nuestra gratitud a usted por su participación en esta actividad, en esta videoconferencia, al igual que a todos los participantes. En nombre del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral, les deseamos que pasen un excelente día y le agradecemos su participación. Muchísimas gracias a todos. Pronto tendrán noticias de las próximas actividades académicas. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Saludos.